En el cielo, la facción, se podía ver a una rubia sentada al costado de una ventana mirando a su alrededor. Cualquier persona creería que estaría pensando en las cosas buenas de la vida, o algo inocente, pero no estaba pensando en algo, sino en alguien. Mientras que el mundo humano era un día común de clases, se podía ver a un castaño sentado mirando a su ventana, pero no podía mirar tranquilo, ya que las chicas de su salón le tomaban fotos sigilosamente debido a que aún en esa posición era muy fotogénico, aunque este solo pensaba que las únicas materias que se le hacían interesantes eran historia y geografía, ya que ya se sabía casi todo lo de las demás materias. En las demás materias no le podría nadie enseñar algo que no supiera, pero también estaba pensando en su pasado. En sus recuerdos se podían ver a una familia japonesa en un avión yendo a otro continente. También se podía ver a un castaño muy pequeño, como de 10 años a lo mucho, espiando a lo que al parecer sería una conversación de sus padres. En esa conversación se podía escuchar decir a la madre que aún dudaba si estaba bien el que fueran a otro continente, ya que, aunque no estuvieran cruzando de manera ilegal, aún tenía sus inquietudes, a lo que también se podía escuchar al padre decir que era la mejor opción, debido a que allá se podía ganar mejor la vida, además de que era el lugar más seguro para su pequeño, ya que habían rumores de que una organización nazi estaba planeando atacar el continente de donde venía la familia, además de que ellos sabían que era lo mejor, tanto para mejorar su calidad de vida, como también para mantener a salvo al lo único que les importaba y por lo que darían su propia vida para que estuviera bien, su hijo. Pero sería sacado de sus recuerdos al escuchar una voz que era fácil de reconocer en la academia. Disculpa, joven Issei, pero la presidenta quiere hablar contigo. ¿Serías tan amable de seguirme? La persona que había dicho eso era el priceso de la academia. Para esto había dos lados de opinación en esta situación. Por un lado, la reacción del castaño eran de dudas o confusión, ya que no sabía por qué el segundo chico más popular después de él le estaba dirigiendo la palabra, si ni siquiera se hablaban, y la otra duda era el por qué su presidenta quería hablar con él, ya que ni siquiera sabía quién era su presidenta, y mucho menos las intenciones que tenía ella con él. Y por el otro lado, la reacción del resto de los presentes eran los más comunes, ya que por el lado femenino, les daba casi una hemorragia nasal al tener a los chicos más populares de la academia cara a cara, y pues eso hacía que tuvieran pensamientos nada que no tiene nada que ver con la palabra santo, los cuales se trataban de solo ellos dos, pero también tenían la duda de por qué la presidenta quería verlo, solo esperaban que no fuera lo que ella pensaban, ya que aparte de hacerles difícil el llamar la atención del castaño, debido a su comportamiento de alguien decente y con la característica de que a él no le interesaba las cosas que ellas hacían para llamar su atención, no querían que ella también les hiciera la competencia, ya que al tratarse de la chica más codiciada de toda la academia, no dudaban que se les haría tan difícil el llamar su atención, ya que sin hacer ningún acto de seducción en la academia, ya era la más codiciada y deseada, así que si usara sus métodos como lo sería la seducción hacia el castaño, tendría mucha más oportunidad que cualquiera de ellas, mientras que en el lado masculino, era simple, unos murmuraban que eran de él, otro bando, mientras que otros tenían envidia y rabia hacia el castaño, por llamar la atención de la chica más hermosa de la academia, tanto como para mandarlo a llamar, en pocas palabras, burla, envidia, y miradas de muerte, lo normal para el castaño, y obviamente reacciones que no se les hacía muy coherentes y poco racionales comparándolos con los jóvenes de su época, pero como la persona educada que era accedería, mientras iban al lugar donde lo habían llamado, era de
esperarse que llamara la atención de los que estaban a su alrededor, y con los mismos pensamientos. Por cierto, no conozco tu nombre, ¿cómo te llamas?, preguntaría el castaño. Bueno, mi nombre es Yuto Kiba, diría el joven princeso. Bueno Kiba, es un gusto conocerte, diría el castaño. El gusto es mío, diría Kiba. Bueno Kiba, ¿sabes por qué tu presidenta te ha mandado a buscarme?, diría Issei. Disculpa Issei, pero ese tema debes tratarlo con ella, diría Kiba. Ok, comprendo, diría Issei. 4 minutos de caminata después llegarían a lo que al parecer sería un edificio que al parecer ya tenía sus buenos años desde su construcción. Mientras recorrían los pasillos Issei notaría que su arquitectura era de una de las modas arquitectónicas de su época, pero detendría su observación al ver que el joven ahora conocido como Kiba le hacía la seña para que entrara anterior de una habitación, pero no sin antes tocar la puerta como la persona educada que era. 3 toques leves había hecho en la puerta. Pase, sería la palabra de una voz femenina. El primero en entrar sería Kiba siguiéndole Issei. Ya llegamos presidenta, diría Kiba mientras pasaba el castaño al interior de la habitación. El castaño notó que era una habitación con solo lo esencial para la comodidad normal de una persona, unas ventanas, una mesa de pequeña a mediana en cuanto a tamaño en el centro de la habitación, 2 sofás, lo que al parecer vendría siendo una pequeña zona para tomar un baño, unir muebles, y una silla y escritorio que le daban un aspecto elegante, clásico, pero elegante. Pero lo que vendría a llamar su atención sería quienes estaban en la habitación. Una joven de aspecto de lo que las personas de la actualidad conocen como loli, de un cabello blanco, pero no tan exagerado en el tono, muy poco dotada en su parte femenina que llama la atención de los hombres, y de unos ojos de un tono parecido al amarillo, sentada en uno de los sofás, con una mirada seria, y con poco interés en lo que ocurre a su alrededor, y con la característica de estar comiendo una dona, típico de ella. En otra parte de la habitación estaría una chica de mayor aspecto tanto en de un largo cabello negro con un ligero toque de color morado que solo se puede notar prestando la suficiente atención, el cual era demasiado largo atado en forma de cola de caballo de unos ojos de un color entre morado y rosa, y muy bien dotada en la parte delantera superior del torso, y con una mirada coqueta hacia el castaño, pero la que llamaba era una joven que estaba sentada en la silla frente al escritorio, de un cabello de color rojo carmesí, de ojos azules de tono claro, igualmente muy bien dotada en la parte delantera del pecho, y con una mirada de forma entre confiada, seria, y alegre. Hola Issei, supongo que ya nos conoces ¿verdad?, diría la pelirroja. Siéndole sincero, el único al que conozco es a Kiba, y eso que apenas lo conocí, diría Issei con un poco de pesar en sus palabras. Bueno, entonces nos presentamos. Mi nombre es Rias Gremory, la presidenta del club del ocultismo, diría la joven que ahora se hacía conocer como Rias. Mi nombre es Koneko Toujo, un gusto en conocer, diría la pequeña loli con una voz seria y que daba la impresión de tener poco interés en la situación. Mi nombre es Akeno Imejima, un gusto joven Issei, diría la joven de morada coqueta hacia el castaño, aunque a Issei le causaba gracia, ya que le había dicho joven, cuando su edad lo hacía una pasa madura, o hasta pasada de la madurez. Aunque ahora ya sabía quién eres Rias Gremory, para él todo tenía sentido ahora, ya que era aquella chica que había visto hace tiempo y lo había dejado cautivado. Por eso algunas chicas los miraban a ambos como de sus pensamientos al escuchar la voz de la pelirroja. Bueno Issei, ahora que nos conocemos mutuamente, quiero hacerte unas preguntas, diría Rias.
Está bien, supongo que no tengo problema con eso, diría Issei. Issei, ¿realmente eres descendiente del Capitán América? Preguntaría Rías. Claro, de hecho, tenemos más en común de lo que crees, diría Issei. Bueno Issei, ahora te quiero hacer otra pregunta, ¿tú crees en lo sobrenatural? Preguntaría Rías. ¿Usted cree en los supersoldados? ¿Cree que realmente existió a Hydra? Lo que usted responda será también mi respuesta, diría Issei dando a entender que basándose en muchas cosas que habían pasado dará a pensar que no se puede asegurar nada hasta que se comprueba, y ya lo había comprobado. Bueno Issei, esta es mi última pregunta y si te dijera que somos demonios, diría la pelirroja mientras sacado sus alas de su facción, siendo seguida por los demás, pero grande sería la sorpresa de ella al darse cuenta que su impresión había sido mínima. ¿Por qué no te impresionas? Diría Rías algo confundida, porque ya sabía de la existencia de las facciones, pero déjame ver si entiendo, las alas de los demonios son como las de un murciélago, y oscuras como la noche, entonces las alas de los ángeles son como las de una paloma blanca como la blanca nieve, y la de los ángeles caídos son como las perdono un cuervo cierto, diría Issei. Claro, pero ¿cómo conoces de las otras dos facciones? Preguntaría Rías desconcertada. Es fácil acceso suponer creo, diría Issei, aunque realmente lo sabía porque ya había visto y hasta interactuado con ambos tipos de individuos. Bueno supongo que esa no es la verdadera intención por la que me llamo cierto, diría Issei por lo que Rías reaccionaría y recuperaría su pose firme. Bueno Issei, te mandé a llamar porque quiero que rías. Si me uniera, ¿qué pasaría? Preguntaría Issei. Pues tendrías que serme leal y servirme para ello el resto de tu vida, y tus ventajas serían que aumentarían todos tus sentidos y facultades, diría Rías. Suena tentador Rías, pero ¿por qué quieres que me una a tu clan? Preguntaría Issei. Porque eres especial Issei, diría Rías. ¿Sabes Rías? Ha convivido con muchas personas, por lo que sé reconocer algunos aspectos del comportamiento de las personas, y sé que me estás mintiendo. Lo primero que debes demostrar como líder hacia tus siervos es la sinceridad, ya que sin ella no hay confianza, así que te lo preguntaré una vez más. ¿Por qué quieres que me una a tu clan? Preguntaría Issei dando un paso adelante y con una expresión seria que exigía sinceridad, por lo que Rías suspiraría para hablar. Bueno Issei, en realidad es porque al ser descendiente del Capitán América, posees las virtudes de la fórmula del supersoldado, por lo que si te reencarno como alguien de mi séquito, serías mucho más fuerte, y pues yo así podría anular mi compromiso, diría una Rías con la mirada baja. Pero ¿por qué quieres anular tu compromiso? Si alguien se compromete con otra persona es por amor, no para que al final se anule la boda. Así no funcionan las cosas, diría Issei. No me comprometí con él porque quisiera, es más, ni siquiera fui yo, sino que fueron mis padres quienes lo decidieron, ya que durante la guerra en el mundo humano en el que estaba involucrado el mundo humano y el Capitán América, se hizo también una guerra entre las tres facciones. Nuestra facción iba a ser aniquilada por el ángel caída de nombre Cocabiel, de no ser que alguien lo asesinó a tiempo, por lo que quedamos muy pocos de sangre pura, y la única opción de que sobreviva y continúe la existencia de los demonios de sangre pura es comprometiendo a los más jóvenes para que tengan descendencia y sigan nuestra existencia como tal, y pues ese es mi caso. Me comprometieron por la fuerza prácticamente,
Qué ironía, ¿no? Aún no eres esto, diría Rías con una voz algo triste, pero no que no se había esperado. Fue lo siguiente que había dicho el castaño. No te preocupes, Rías, hay otras formas de solucionar esto, pero eso no descarta que lo que me pides tiene algo de codicia y poca racionalidad. Pero no te preocupes, déjame intentar algo, dame una semana, si no logro resolver tu problema accederé a unirme a tu clan, pero no estés triste, pero si me disculpan, tengo trabajo que hacer, nos vemos luego, diría el castaño mientras se iba de la habitación y salía del edificio, pero Ría solo podía sentir algo. Conmovida por lo que le había dicho el castaño, y algo de esperanza en sus palabras. Después de que había terminado las clases, cuando Issei había llegado a su casa, pensaría en cómo ayudar a Rías, hasta que le llegaría una idea, se iría a una habitación ampliación, y como en Dragon Ball Super, cuando llamaban a Whis o a Vados, pero él llamaba a Gabriel, algo incoherente para él, pero aún así lo intentaba y lo intentaba, pero no había resultados, hasta que recordaría el traje que le habían dado, así que lo buscaría, y lo encontraría, aquel traje del Capitán América de solo color blanco, dorado y plateado, que le daba el toque que le hacía parecer un traje de la facción de Los Ángeles, además de que allí se pondría el traje, pero cuando iba a intentar nuevamente a llamarla, mejor revisaría en los bolsillos del traje, hasta que sentiría en un bolsillo algo de textura algo sensible, no muy sólido y suave, era un sobre, cuando lo abría vería una pequeña nota: hola Issei Oudou, nos tomo mucho, unas tarjetas que le permitirán llegar a nuestra facción y salir de ella, aunque solo se pueden utilizar solo una vez tratándose en usted, por si le interesaría el venir a visitarnos, atentamente, Michael, serían las palabras escritas en la nota, Issei vería el resto del contenido de la carta, viendo dos cartas. Tomaría una, pero no sabía cómo usarla, lo único que se le había venido a la mente era Gabriel, por lo que la carta brillaría creando en el suelo, lo que al parecer sería un círculo mágico de color dorado, dudosamente se pondría en el centro del círculo, viendo que el circuito brillaría un poco más, pasando un círculo de arriba hacia abajo del castaño, llevándolo a lo que al parecer es un jardín, miraría a su alrededor, a lo que notaría fácilmente a la rubia que estaba, se acercaría dudosamente hacia la mujer con un poco de temor a una reacción negativa. Hola Gabriel, diría Issei llamando la atención a la mencionada mirándome al castaño con felicidad. Hola Issei, ¿a qué se debe la visita? Diría la Serafín. Serafal, necesito pedirte un favor, diría Issei algo dudoso. Claro Issei, ¿de qué se trata? Diría Gabriel. 5 minutos de explicación después, ya veo, Issei, pero la única forma en la que te escuchen es que formes parte del mundo sobrenatural, y la única forma de que seas es que uniéndote a la nobleza de alguien, diría Gabriel. Oh, ya veo, bueno, supongo que me voy, te visitaré después Gabriel, diría Issei mientras se empezaba a retirar, pero hay una forma de que formes parte de uno, diría al Serafín. ¿Cuál forma? Diría el castaño. Bueno, podrías intentarlo uniéndote a la facción de Los Ángeles, diría Gabriel, por lo que solo había un silencio incómodo entre ellos. ¿De verdad harías eso por mí y por ella? Diría Issei algo feliz. Claro Issei, solo tendría que hablarlo con mi hermano y después te buscaría, diría Gabriel algo feliz por la reacción del castaño. Oh, gracias Gabriel, te lo agradezco mucho,
pero ya tengo que irme, que tengo cosas que hacer, nos vemos luego, diría el castaño mientras se iba de la vista de Gabriel, aunque su verdadera razón para que se uniera a su facción era para estar más cerca de Issei, ya que, aunque sabía que su edad era muy grande comparándola con la suya, no podía evitar sentir algo por el castaño, y los serafines y ángeles solo pueden tener sentimientos verdaderos, y su sentimiento hacia el castaño era uno que nunca había sentido por absolutamente nadie, era lo de todos conocemos como amor. Pero en el caso de ella era, amor verdadero, amor real, amor que dura toda la vida, pero lo que ella no sabía era que quizá ese sentimiento era mutuo. Fin del capítulo.